Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un episodio de Mujeres Psicodélicas. A este lado del micrófono, Marina Febles, como siempre, para traerte temas relacionados con estados alterados de conciencia, drogas psicodélicas, sustancias psicodélicas y psicoactivas y crecimiento personal, filosofía alrededor de estos estados alterados de conciencia y temas importantes, muy, muy, muy importantes para nuestra psique y nuestra evolución como seres humanos. Y hoy te traigo un episodio que espero que sea corto, porque yo últimamente me enrollo un poco, pero no me lo tengáis en cuenta, por favor, porque yo me apasiono. Hay veces que hay temas que me sacan ahí la fiera que llevo dentro. Pero este es un tema que creo que es divertido, pero a la vez muy interesante, y que creo que si has experimentado un estado elevado de conciencia o un cambio en tu conciencia gracias a la sustancia psicoactiva, entenderás perfectamente estas dos ocasiones, digamos, en que son dos circunstancias que las personas que las vivieron las han contado con todo detalle, o por lo menos una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o qué ha pasado cuando estás en ese nivel de alucinación o de alteración de conciencia, cuando estás bajo el efecto de los psicodélicos? Pueden pasar cosas muy, muy, muy locas. Depende de la sustancia, depende de cómo tú estés, depende de la cantidad de veces que lo hayas tomado, de si es un abuso ya de la sustancia. Hay muchos factores, pero creo que son dos historias bastante simpáticas. Bueno, por lo menos a mí me lo parecen. Obviamente, una de ellas tiene una connotación pues mucho más profunda, ¿no? Pero bueno. Entonces, te quiero hablar porque el otro día se lo escuché en un episodio a los compañeros de Mínima Dosis, nuestros compañeros de Colombia, y, y este es un caso muy simpático. Hay una leyenda que dice que sucedió durante los años 60 en este apogeo del LSD, que se le conoce como el hombre zumo de naranja, ¿vale? Es que es muy gracioso, lo siento, que es muy gracioso. Esto es un señor, o dice la leyenda, que fue un tipo que que digamos que abusó del LSD durante mucho tiempo y de alguna forma pues se metió en un estado continuo, ¿no?, de alucinación, y sobre todo ingresó en un hospital creyendo que era zumo de naranja. Hay gente que dice que era un vaso de zumo de naranja, que hay diferencia entre ser zumo de naranja y ser un vaso de zumo de naranja. Ojo, que hay diferencia. Entonces, este señor, ingresó en el hospital y él estaba pues muy asustado, ¿no? Porque decía, bueno, es que imagínate que si me toca, me derrama, ¿sabes? Si soy un zumo de naranja. Y si se acostaba, pues se derramaba también, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado. Y si se iba a dormir, pues tenía miedo que alguien se lo bebiera. Y claro, como era un zumo naranja, pues no sé muy bien, pero aquí el texto dice que no dejaba a nadie que se le aproximara por miedo a que le pelaran, que eso sería si se sintiera una naranja, ¿no? Entonces, este caso es bastante interesante. Porque claro, hay gente que dice que es que estaba convencido de que era una naranja, no que fuera un zumo de naranja, pero luego hay otras versiones que dicen que sí, que se creía que era un zumo de naranja, ¿no? Entonces, bueno, se convirtió un poco en un caso de estudio de profesionales sanitarios, intentando ver, porque claro, también en esa época había un histerismo absoluto sobre el uso del LSD y de que eso iba a acabar con la juventud, y que, pues la guerra contra las drogas justo empieza en esa época. Todos estos casos, por eso es una leyenda, entre comillas, porque digo yo que en algún lado habrá documentación, pero claro, no se usaban para mal, se usaban para extrapolar totalmente los efectos y simplemente pues decir que el LSD era muy malo, y que, bueno, pues de ahí sale aquella famosa noticia, ¿no?, de gente que se tiraba por la ventana, que se podían quedar ciegos,
por mirar al sol, porque claro, miras al sol porque estás bajo el efecto de la sustancia y miras al sol y te quedas ciego, de meter bebés en el horno. Bueno, o sea, que hay mil cosas que se decían, ¿no? Del uso del LSD. Y bueno, la realidad es que este hombre pues comentó, ¿no? Bueno, que efectivamente se había convertido en una naranja y que esta alucinación pues persistió durante bastante tiempo y sobre todo porque, volvemos a lo mismo, hacía un uso abusivo de la sustancia y claro, pues puede ser que se le haya torcido ahí algún cable y terminará pues con esa creencia que le llevó a urgencia y a tener una especie de brote psicótico, porque al final es eso, ¿no? Creerte algo que no existe y bueno, pues tener que tomar medidas en el hospital, ¿no? Y luego la otra historia es una historia muy conocida, sobre todo dentro del mundo de la psicodelia, em, que fue de que una mujer tuvo no sé decirlo, una relación romántica con una paloma durante sus viajes de LSD. Y no es otra que la investigadora psicodélica Amanda Fielding, que es la fundadora de la Fundación Beckley. Y bueno, y ella tenía 23 años en ese momento y ella recuerda tener pues un intenso romance, ¿no? con una paloma. Y se refiere a ella como, esa paloma se llamaba Birdie, y dice que, bueno, ella asegura, y hay unas imágenes además, porque esto es una entrevista que os dejaré si queréis el enlace en la descripción, que es un chico que hace unas entrevistas para Vice, que se llama Hamilton's Pharmacopeia, y entrevistó a Amanda Fielding para este programa, y podéis ver ahí la entrevista y todo lo que os voy a contar está ahí. O sea, que no es que esté en un libro muy antiguo, no. Ella de hecho, hace muy poco que fue cuando ella lo contó, ¿no? Y ella considera que ha sido una de las relaciones más importantes de su vida y que como con esta paloma ella sentía dos emociones principales, ¿no? Un amor muy apasionado y unos celos pues, odiosos, ¿no? Unos celos muy fuertes, muy terribles, ¿no? Y bueno, ella cuenta pues toda su experiencia en los diferentes viajes del SD en que, bueno, que parece ser que pues, tuvieron hasta encuentro físico, ¿vale? Que parece ser que la paloma la besó y bueno, y hablaba con ella de una forma muy telepática y tuvieron una maravillosa historia de amor durante pues eso, sus aventuras, ¿no? Psicodélicas. Esto te lo cuento para que son simpáticas en el sentido de que esto demuestra cómo somos capaces de mezclar diferentes áreas de nuestro cerebro y aunque no digo que esto sea lo ideal, obviamente, puede pasar. También recuerdo una anécdota de una persona que conozco que con una dosis bastante fuerte de hongo, creo que ya lo he contado en algún episodio, pero bueno, te lo pongo aquí que tiene sentido. Que pues comió en un momento determinado, pues se puso a comer y comió unas lentejas. Y las lentejas, cuando él se las comía, las metía en su boca y cuando las masticaba y era el contacto que tenía los dientes con la lenteja, sentía que las lentejas se reían y las escuchaba reírse y hacían como un ¡ah! ¡Ii! O algo así. Y a mí me hacía mucha gracia cuando me lo contó, la verdad, porque era muy gracioso, la verdad. Y yo le decía, pero se reían, claro, yo le preguntaba, porque como he estado en ese estado, le preguntaba bueno, si se reían, no sé, por miedo o se sentían en peligro y decían, no, ellas estaban felices de ser comidas y de formar parte de mi cuerpo y entonces de ayudarme a seguir existiendo y se reían porque les parecía como que en vez de masticarlas les estaba haciendo cosquillas. Ay, perdón, es que es muy gracioso, la verdad, es muy gracioso. Entonces, claro, hay cientos de experiencias
en función de las dosis y en función del set and setting, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? De cómo te encuentras tú y dónde te encuentras y con quién te encuentras, es fundamental, porque eso puede cambiar radicalmente la experiencia a muchos niveles, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mis experiencias personales, no creo que haya llegado nunca a ese nivel, pero sí es cierto que he tenido como algunas cositas que puedo compartir con vosotros. En una ocasión eh, me vi a mí misma como un dibujo de Disney. Sí. Yo me miraba las manos y me miraba alrededor y era todo como un dibujo, era todo como una animación. No era la realidad, o sea, era la realidad, pero pues eso, dibujada, no era pues como vemos normalmente. Y fue muy divertido, la verdad, porque sí, porque todo era maravilloso. La verdad, era una forma distinta de ver. Y me resultó bastante interesante y muy, no sé, como fresco, ¿no? Para la mente, para es ver la realidad así. A mí me gustó, la verdad, honestamente, no te voy a engañar. Y luego, en otra ocasión, también me pasó, estando en mi casa, eh, para que entendáis un poco el contexto, yo en mi casa, pues como yo creo que casi todas las casas, pero bueno, hay gente que se siente más cómoda o más incómoda en su casa, no lo sé. Pero yo en mi cama, en mi casa me siento muy cómoda. Muy cómoda. Yo he, digamos, decorado y me he rodeado de las cosas y colores y sensaciones y texturas que a mí pues me hacen muy feliz y me agradan y me dan mucha paz y me siento como en un nido, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es una casa, ¿vale? No es más. Entonces yo he tripeado mucho en mi casa. Yo he hecho muchos viajes psicodélicos en mi casa y el último, porque yo hace muchos meses que no hago ningún viaje psicodélico, el último que fue ahí por marzo, lo hice en mi casa también. Y no salí pues, porque era un viaje, además, que iba a ser, o por lo menos mi intención era que fuera para sanar un asunto bastante gordo en mi vida y sabía que me iba a sentir muy vulnerable y que me iba a sentir, pues eso, incluso físicamente podría necesitar ir al baño. Entonces decidí que no iba a salir de casa y que lo iba a hacer aquí. Que a lo mejor hay otros entornos mucho mejores, por supuesto, pero como lo iba a hacer sola, pues yo tenía que estar en un entorno donde yo me sintiera segura. Vale. Entonces, cuando yo estaba sentada en el sofá y era como por la tarde, yo me imagino que eran como las 4 o las 5 de la tarde o así. Pero por un momento, pero esto pasa mucho en los psicodélicos, que pierdes la noción del tiempo porque no hay tiempo. Directamente tú ya comprendes que no hay tiempo ni espacio. Simplemente estás. ¿Dónde? ¿Cuándo? No sabemos, pero estás. Entonces, yo tuve en ese momento la sensación de que la luz no cambiaba, que el tiempo no pasaba. Y cuando miré por la ventana y vi la luz que no cambiaba, en un momento determinado dije, hostia, es que estoy dentro de mi cabeza. O sea, en ese momento entendí que mi casa, o sea, el espacio físico de mi casa, era mi cabeza, o sea, era mi cerebro. Y yo estaba dentro de mi cerebro. Y que la ventana eran mis ojos y era por donde yo veía el mundo. Entonces yo había tenido esa revelación de que mi casa era mi cerebro y que por eso yo estaba tan cómoda en mi casa y estaba cuidaba tanto mi entorno y siempre pues tengo ordenado y limpio mi entorno y me gusta y me agrada ver las cosas como las veo, ¿no? Como están ordenadas y están mis recuerdos. Además, tengo decoraciones de mis viajes que he ido por muchos sitios del mundo y tengo muchos recuerdos a mi alrededor, libros, todo ordenado en sus estanterías, tengo mi lugar de trabajo y hay diferentes como áreas en mi casa que tendrían sentido si fueran mi cabeza. Y entonces, por eso, digamos que mantengo siempre un orden muy estricto, no estricto, porque no es estricto, pero sí como que me preocupo de que sea así, ¿no? Entonces, fue esa visión y nunca se ha ido. Después de esa revelación en ese momento, tenía todo el sentido para mí, ¿no? Al final es cierto que no estoy en mi cerebro, en mi casa no es mi cerebro, pero es una gran representación de mi cerebro y por eso me encuentro tan cómoda y por eso estoy tan bien en mi casa y a veces confieso que me cuesta un poquito salir, ¿vale? Porque
me encuentro pues muy, muy feliz, la verdad, muy cómoda en mi casa y no encuentro nada que me incomode y eso lo quiero mantener. Entonces tenía mucho sentido, la verdad, que esa revelación sucediera. Pero en otra ocasión para el tiempo, y esto es muy habitual en psicodélicos, yo pensé que era como una cosa muy loca, pero no, para el tiempo. Y todo sonaba lento, 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 el entorno, los sonidos, todo se paró y da mucho miedo. Debo decir que en ese momento tenía la misma cantidad de miedo que de curiosidad y de flipe, ¿sabes? Eran tres emociones que estaban ahí al mismo nivel y sí, sí, sucedió. Además coincidió que estaba sonando una canción que yo tengo toda la certeza, no sé, no puedo explicarlo, pero muchas personas lo sabrán que me están escuchando cuando estás en psicodélico, tienes como una certeza que no puedes comprobar, pero de alguna manera sientes que es así, que es que no puede venir nadie a decirte lo contrario, porque tú sientes y lo sabes. O sea, hay un conocimiento profundo en ti que sabes que es así. Bueno, pues estaba sonando una canción muy específica, además, que tengo en la lista que yo utilizo para estas cosas, y es una canción que está diseñada para pararse. Es decir, tiene una progresión y de repente se para y hay un silencio. Y luego retoma, sigue la canción y se vuelve a parar. Y en un momento después, en un momento que ni siquiera es predecible, es decir, no sigue el mismo patrón, se retoma. Entonces, mi certeza en ese momento fue que esta persona la había diseñado exactamente para esa motivación. O sea, para que se diera ese hecho. No lo puedo testificar, no, o sea, no lo puedo averiguar, no puedo verificar, perdón, no testificar, verificar que eso fuera así, pero en mí se generó esa idea de que efectivamente eso había sido diseñado con ese propósito, que tú la escucharas en un estado alterado de conciencia y pensaras que habías parado el tiempo. Y ya está. O sea, entiendo que tú que me estás escuchando al otro lado, si no has vivido estas cosas, tú pensarás que estoy loca, como una cabra estoy. Y que toda esta gente, como el del zumo de naranja o el romance con la paloma, también estén locos, pero no, de verdad que no. De verdad que cuando tú estás en ese estado, todo puede pasar, todo es posible, todo es viable, porque tú no tienes la barrera que tenemos normalmente. De alguna manera nos devuelve a ese estado infantil en el que la imaginación y las ideas y no tienen barreras, no hay muros, no hay prejuicios. Y entonces todo es posible si lo sabes llevar. Obviamente, lo importante de todo esto es que sepas que tú nunca pierdes el control, aunque todo esto te dé a pensar que sí. El señor del zumo de naranja terminó ingresado a un hospital, por supuesto que se le fue de las manos, eso no lo niega a nadie, pero la realidad es que yo sé que contándote esto y diciéndote a la vez que estás bajo control, o sea, que tienes el control, puede ser, pues eso, que se contradiga, ¿no? Estas son dos cosas completamente opuestas, pero son reales y de verdad suceden. Y cuando he facilitado experiencias con sustancias psicodélicas, facilitado me refiero, he acompañado como tripsitter a amigos y a otras personas en este descubrimiento, se dan cuenta radicalmente de que nunca, nunca, nunca pierdan el control, salvo que la cosa se vaya de madre porque has tomado demasiado, porque no tienes a nadie que esté un poco ayudándote, ¿no? En ese proceso, que no te ayudan, realmente están ahí simplemente para que no te pase nada malo y no te pongas en riesgo físicamente. Pero te das cuenta de que tú estás en control todo el rato. Es que no sucede que de repente digas, voy a tirarme por la ventana porque creo que soy un pájaro. No, eso no pasa. Tú puedes creer algo y te puede dar mucho miedo, pero no vas a actuar. O si actúas ya, eso ya no es cosa mía, porque habrá de todo en la viña del Señor. Yo aquí no, no puedo opinar porque no conozco todos los casos. Pero la realidad es que es muy difícil, primero, que te mueras de, de tomar un psicodélico clásico. Es muy difícil, o sea, muy difícil. De hecho, no se ha reportado ningún caso. Ya hay episodio, ya hablé de esto en un episodio. Y además, se puede dar que sí que tengas alguna interacción con un medicamento que estés tomando o que tengas un viaje difícil que te lleve a un brote psicótico. Eso es el mayor daño.
O sea, y aún así daño, claro que sí, a nivel psicológico, pero físico es muy difícil. Otra cosa es que, insisto, que hay muchas casuísticas, que de repente estés en pleno viaje del LSD y decidas coger el coche y te mate. Pues chico, eso no es cosa del LSD al final. Eso es porque muy responsable no eres, aunque estés sobrio. En fin, cuidado con eso. Pero lo que te quiero decir con este episodio es que todo es posible cuando estás en un estado elevado de conciencia, en el cual todas tus barreras caen. Por eso, precisamente por ese motivo, son tan sanadores, porque tienes la posibilidad de ver con distancia tus problemas o ciertos problemas a los que has dedicado ese viaje y verlos con otra óptica y verlos con otra forma y quitarte, digamos, las emociones que están asociadas o vivirlas de una forma muy concreta. Entonces, por eso son tan sanadores. Que tengo, hay muchas historias, ¿no? Muchas de diferentes que me han pasado, pero esas dos son las las que más se aproximan al romance con una paloma y al y al zumo de naranja, que aún así no son ni la cuarta parte de eso, pero bueno, la mía, por cuestiones de dosis, siempre soy bastante prudente y nunca he dicho, venga, a tomar por culo, voy a tomarme 300 micras de LSD o 400 o 500. Pues no me ha dado por ahí. No quiero, digamos, presionarme por una cuestión de cantidad y de someterme a eso sin necesidad. Si con menos dosis puedo conseguir algo muy bueno para mí, pues qué problema hay, o sea, no hay ningún problema. Entonces, cada cual que haga lo que quiera. Al final es lo que yo insisto también en este podcast, es que aparte de espíritu crítico y de informarte para que tengas todo lo necesario para que tus experiencias tengan el menor riesgo posible, también me interesa que tú tengas tu libertad para experimentar y que hagas lo que a ti te convenga y siempre con el cuidado de pues, todo lo que la ley permita y lo que no permite, pues con cuidado y que decidas como buen adulto que eres. Así que hay 1000 historias. O sea, estas son, ya te digo que seguro que tú al otro lado tienes historias infinitamente más grandes que un romance con una paloma o que sentirte zumo de naranja o que pensar que tu casa es tu cabeza. Seguro. Y me encantaría de verdad escucharlas. De verdad me encantaría leerte y escucharte. Y hacer otro episodio pues, con tu experiencia si la quieres compartir, que va a ser completamente anónima, o si te quieres poner un seudónimo, me parece bien. Y me puedes localizar en redes sociales. Está el Instagram, que es Mujeres Psicodélicas, y me puedes escribir un privado con tu experiencia y que de verdad que me encantaría escucharlas porque a mí todo esto me fascina. O sea, me fascina las percepciones de cada cual y cómo se mezclan con la sustancia y cómo se potencian ciertas cosas, ¿no? Conozco gente que ha viajado en el tiempo, que ha visto sus otras vidas, ha visto, no sé, seres también que la han venido a visitar, y sobre todo con DMT y otras sustancias mucho más fuertes, el bufo y demás, que ven como unos seres y demás. Entonces, todas esas cosas me interesa saberlas y bueno, te estaba diciendo mi Instagram, tienes también en Twitter @msicodélicas, @msicodélicas, ese es el usuario, y luego también me puedes escribir un email a hola@mujerespsicodélicas.com y me puedes contar lo que tú quieras ahí de tu experiencia y me encantará un día hacer un compilatorio ahí, ¿sabes? Un recopilatorio de experiencia y volver a hablar de ello porque creo que todos, el que lo ha probado se siente muy relacionado con lo que estás contando, se ve muy reflejado ahí. Y por otro lado, la gente que no lo ha probado dice, hostia, qué guapo, ¿no? O no, o les da mucho miedo. No lo sé, esto es muy variado. Pero me encantaría hacer el recopilatorio y recuerda que tenemos el grupo de Telegram en el que también nos la puedes contar ahí. Y voy a investigar un poquito más en el grupo a ver si me cuentan alguna experiencia así chula y vuelvo a grabar otro episodio con una versión 2 de este universo psicodélico paralelo y ya veremos qué sale de ahí, ¿vale? Entonces, otra cosa muy importante, antes de que digas,
pasar de episodio y darle al pause o cerrar tu aplicación, recuerda no parar el episodio justo cuando digo hasta otra, si no escucha el disclaimer legal. Ya sabes que aquí no se hace apología de ningún tipo de sustancia, ni de su toma, ni de nada. Yo te cuento mi experiencia y te cuento la información que encuentro, porque ya sabéis, insisto, que yo no soy terapeuta, ni psicofarmacóloga, ni química, ni psiquiatra, ni médico, ¿vale? Aquí yo soy una usuaria con mucha curiosidad, con muchas ganas de aprender y con una necesidad de comunicar de este tema y de informar y divulgar sobre todo este tipo de cosas para que, pues eso, lo que te decía, la misión, visión y valores de este podcast está clarísima. Y nada más, que te deseo, si me estás escuchando un viernes, que es cuando salen estos episodios, que pases un feliz fin de semana, y si no, que disfrutes del momento del día, sé feliz, respira, disfruta de esta vida que nos toca y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, hasta otra, chao. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.